Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad estaremos conversando con Roberto Fuentes a propósito de su nuevo libro, Algo malo dentro de mí, que es una novela un tanto distinta, no por el tipo de público al que apunta, sino por la temática. Vamos a conversar de eso y de mucho más. Gracias, Roberto, por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ya sabemos quién es Roberto Fuentes, pero igual aprovechamos de presentarlo con la información que nos proporciona Random House. Dice que nació en Santiago en 1973. Por el año, ¿no? 6 meses antes. 6 meses antes de aquel evento. Que es Piscis, cocinero, padre de 4 hijos y la parte que nos convoca a nosotros, que ha publicado, entre otras obras, las novelas Estrella, Nube de Tinta 2016, una de las novelas juveniles más leídas en Chile, ¿no? Le ha ido bastante bien, ya en la tercera edición, se firmó contrato para Italia y para el hebreo, para Israel, bastante curioso. A mí me hubiesen dicho, voy a publicar afuera, elige 2 países, no, yo creo que no lo hubiesen nombrado, no se me habría ocurrido eso, pero entretenido. No, le ha ido bien a Estrella, de hecho Estrella, digamos, fue la puerta que me abrió un poco más para entrar al mundo de la literatura infantil. Bueno, y hay mucho ojo ahí, se fijaron. ¿Cómo se siente un autor? Espero que no sea por mucho tiempo, pero yo como librero todavía veo que eres el autor de Estrella. ¿Quieres dejar de ser el autor de Estrella? No, o sea, yo soy el autor de cada uno de mis libros, en el fondo. Hay que pensar que durante muchos años Isabel Allende era la autora de La Casa de los Espíritus. Sí, hasta que... ahora, si vendo el 10% de La Casa de los Espíritus me arruino. Estaríamos hablando de otra cosa. Claro, mi epitafio coloque Roberto, el que escribió Estrella. Así. No, pero bien, pues bien, si la gente tiene un punto de partida y eso, y de alguna manera te conoce. Fuguet lo conocían por la novela Por Mala Onda. Por Mala Onda, escribió varias más, pero era como... Él era el autor de Mala Onda, de Mala Onda hasta que creció y claro. ahora es un autor individual. Por eso te decía, ¿en qué momento va a dejar de ser el autor de Estrella? A lo mejor por ahí viene otro... O con esta misma, o que estamos claro, recién saliendo, tan pañales. Esto derechamente es más juvenil, ¿ya? Eso te iba a... Derechamente más juvenil. Entonces con Estrella pasó algo extraño, porque si bien los protagonistas tenían 10 años, tú ves la portada que es bastante bonita, pero se ve un dibujo. Ahora lo que le ayudó era el sello, Nube de Tinta, que te indica más o menos para dónde va. Y la gente empezó con el boca a boca y empezó a gustarle. De hecho, la gente que más le gusta es la gente adulta. Gente joven. El libro lo lee gente grande, yo me he fijado en eso. Sí, yo me doy cuenta por el tema de las redes sociales, por la gente que me sigue, que me escribe y todo. Entonces, si bien hay chicos y chicas, sobre todo chicas, las mujeres son las que más leen, no lo vamos a cubrir ahora, así como entre 13, 15 años y todo, pero los 25, los 35, no sé, habían hartas más también. Pero hay harto libro de los denominados, porque al final, a fin de cuentas, a menos que tú escribas un libro de niños de pañales, el resto de los libros como que no tienen edad, porque uno lo puede... Sí, a mí, es que con Estrella yo creo que esa es como la gracia, porque yo fui a colegio donde lo leyeron chicos de 4º, 5º básico, ¿ya? Y fascinados los chicos, fascinados, como que leyeron otra Estrella, pareciera. Pues con el mundo que conocen ellos, con el entendimiento que tienen ellos, de hecho vieron cosas que yo creo que los adultos, los jóvenes no ven, y al revés. Pero entonces es un mundo o sea, es un libro que encaja en distintos mundos para distintos públicos de distinta edad. Y no es que uno lo escriba así, o sea, con esa finalidad, porque si no sería como fácil, o sea, tener como la fórmula. De repente se dan esas cosas. Y bien, bueno, feliz que se haya dado con... Estrella y Oreste están como en un mismo, no digamos universo, sino que están más bien en un mismo rango etario. Sí, los personajes de Oreste quizás son un poquito más grandes, pero son por la fantasía que tiene, por todo, sí se parecen los mundos. En cambio en Quillén es un libro más, con Oreste, de hecho los protagonistas tienen re poca diferencia de edad, 1 o 2 años nomás, pero es un libro más oscuro, por decirlo ya. Un libro más crudo. Dimos un salto un poquitito más arriba en edad. Sí, en edad. Pero yo creo que, yo creo que influye mucho que yo vengo de la literatura, por llamarlo, no sé, la literatura dura, la literatura adulta. Yo he publicado libros en UPA, en Londres,
Alfaguara, que no salían por colecciones de infantil juvenil, siendo que los personajes muchas veces eran infantiles o juveniles. Entonces yo vengo de ese mundo y yo creo que lo que le pasa también a la Andrea Maturana, lo que le pasó a Alejandro Cabrera con su novela Lazarillo, que eso hay cierto, no sé cómo llamarla, pero es como cierta espesura que al final se refleja en los libros que nosotros estamos escribiendo, o que en mi caso que estoy escribiendo para infantil juvenil. Se tocan ciertos temas que habitualmente no se tocan en la literatura infantil juvenil. Yo creo que en este tipo de libros hay un poquito más de arrojo, ¿ya?, que en otros, y que yo echo de menos. O sea, yo me metí, y lo debo admitir, me metí a la literatura infantil juvenil como así ya como más consciente, así, vamos a apuntar aquí, porque yo en general lo que veía no me gustaba mucho. Los libros que dan a leer en pensando en lo que tenías que leer con tu hijo. Sí, sí, de hecho me acuerdo que de repente tenía que leer unos libros así como para niños chicos, 6, 7 años, primero lector, un autor escandinavo, no recuerdo los nombres, medio raros los nombres, y eran increíbles, eran súper buenos, pero de repente me tocaban de autores chilenos y no me gustaban para nada, de verdad, así como, no sé, o sea, yo creo que cuando tú haces un plan lector, aunque sea primero lectores, ¿ya?, no es como para que aprendan a leer nomás, como para que junten letra con letra y la historia da lo mismo. Creo que no, yo, y siempre lo he repetido, creo que lo he repetido contigo y en otras charlas y donde he podido, creo que si un libro no existe esa como intención literaria, si no se ve el autor, aunque sea un poquito dentro del libro, que quiera transmitir algo, no vale la pena, creo yo, escribirlo. Así. Estamos de acuerdo en que la literatura infantil juvenil, y lo vimos creo que en una charla que tuviste con The Libro Show, que concordaron los componentes de la mesa en aquella oportunidad de que la literatura infantil específicamente estaba un poco al debe porque no creaba expectativas. El chico, tienes que leer esto, y el niño lo leía porque había que leerlo para sacarse la nota, pero no era con no había eso de voy a darte un libro que te van a dar ganas de leer otros. Claro, justamente. Y lo otro, que sobre todo la literatura infantil, la que es de colegio, y hay todo un trabajo de las editoriales. Yo estoy en Santillana y acabo de publicar un libro en Santillana que se editó en colegio también, y le ha ido bastante bien, Patichino. Entonces al final se crea como una máquina nomás. Y yo como autor, al final esto lo voy viendo como un trabajo, así como hago pan, así. Pues hago libros y me da la impresión, pues empiezan a sacar libros, total. Yo ya me instalé, ya me conocen y tengo que sacar un libro cada cierto tiempo porque van a seguir pidiéndolo en los colegios y yo necesito un volumen para más o menos mantenerme con algo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que tanto las editoriales como los autores cayeron en eso, un poco. Lo que tampoco está mal, ¿cachai? Pero yo creo que sí va en contra de la calidad literaria de los textos. Y en eso le ha dado un poco el sello Nueve Tinta, que le ha dado como un peso para sostener un cierto tipo de literatura. Yo, no es porque esté en Nueve Tinta, pero en Chile no veo otro sello igual. O sea, que privilegie como sello. No te digo que en la misma editorial también se publiquen otras cosas con una mera intención comercial, ¿no? Como del momento, parte del negocio. Pero creo que Nueve Tinta se preocupa un poco más de eso y se nota. Hay más curatoria, como se llama. Claro. No, pero yo creo que sí. Y en ese sentido me siento cómodo publicando en Nueve Tinta por lo mismo. Bueno, igual es una editorial grande y no se tienen ciertos problemas que se tienen a veces en la más chica, ¿ya? Pero y he trabajado yo con muchas editoriales de todos los tamaños, ¿me entiendes? Pero creo que existe una voluntad de un filtro, así como un filtro de calidad literaria, al menos en Nueve Tinta. Y a propósito de eso, se dio como parte del proyecto editorial que tu nuevo libro apuntara a temas tan candentes como el asunto del género. No, para nada, de verdad. Y en general, por lo que yo he visto, el trabajo que me ha tocado, puedo estar equivocado, pero el trabajo que yo lo he visto con la editora y ahí, no, más que nada, cada autor presenta su cuento y ahí la editorial ve si lo compensa o no, y eso es todo.
hay cosas que uno... Mira, yo escribí esta novela después de escribir Estrella. Porque yo ya... Es como la segunda, Yo sé, realmente. claro, porque yo no sabía que con Estrella iba a entrar a Nube Tinta, ¿ya? Incluso yo le presenté el libro a la Andrea Viu, que editora, fue editora con hartos años de experiencia, que trabajó en Alfaguara también, y después estaba en ese momento trabajando en Penguin Random House. Por eso llegué allá, no por Penguin Random House, no es como que voy a presentar este libro Penguin Random House porque es una editorial grande y tiene el sello Nube Tinta, y yo creo que este libro apunta ahí. No, yo terminé de escribir Estrella y le tenía fe, de verdad. Chuta, me quedó bonito. ¿Qué hago? Pucha, a la Andrea siempre le he mostrado texto, ¿ya? Hay cierto grado de amistad y me gusta ella porque como bien así, sí, honesta. Entonces me dice, sí, no va a funcionar, sí, te lo publicamos, no, en realidad no, es al tiro. Y en este caso se lo presenté, a los días me dijo, lo está leyendo la editora de Castillo Juvenil, pero me gustó, a ella le está gustando y ahí empezó. Y ahí llegué. Yo tampoco sabía por qué sí iba a salir el libro, de repente me dijeron, no, lo vas a sacar por novelita, y ahí me acordé de mi hija que siempre me decía, mi hija que está grande, ahora tiene 18, que me decía, papi, publica por novelita, cuando ella leía a John Green, se compraba los libros por Amazon en inglés, y los leía y todo, y yo, ¿qué está leyendo? Yo estaba como súper lejano al mundo editorial juvenil, eso, pero no al mundo de la literatura misma, y con personajes de esa edad. Yo tengo hartos libros antes de Estrella, ¿ya? Quizás Estrella fue el que me hizo un poquito más público, dentro de lo poco público que sé siendo escritor, y eso es bueno, ¿cierto? Pero tengo varios libros para atrás en donde aparecen muchos personajes juveniles, entonces no es algo que yo haya inventado así como de la noche a la mañana. ¿Y la idea de hacer una historia son 5? ¿4? 4. Sabe, Marcelo, Marcelo, Saber, Diego... Me imagino que esto sabe más que yo, pero... Ah, ese se me olvidó. Me pasó. Me apareció una cosa. Una historia a 4 voces, muy bien definidas, que es lo que más rescaté, o sea, no es lo único, es lo que más rescaté porque por lo que más me llamó la atención. Lo bien estructurada, hay un buen trabajo de edición también, me imagino parte de la calidad tuya, de lo bien estructurada que están las 4 voces dentro de la novela. Sí, de hecho una novela que yo fui, como te digo, yo entregué Estrella, se publica Oreste y Estrella como al mismo tiempo, y mientras estábamos en la promoción de Estrella, yo estaba escribiendo esta. Y, antes que Cuyán. Antes que Cuyán. Y yo la iba mostrando por capítulo a la editora. Y, mira, escribí esto. Y yo cuando escribo rápido. O sea, cuando estoy en el periodo de escribo bastante rápido. Entonces, toda la semana le llegaba con 2 o 3 capítulos. Yo creo que me debe odiar un poco por eso, como que le ponía muchos textos encima. Y a ella le iba gustando y me iba haciendo comentarios y todo. Claro, y una de las cosas que siempre conversamos fue que si la voy a hacer coral, se tienen que distinguir las voces. ¿Cachai? Y no es solo ciertas palabras que repita uno, que repita otro, ¿entiendes? Cierta sintaxis, por llamarlo de alguna forma, porque los jóvenes hablan más o menos todos parecidos. Sí, claro. Más o menos. Tiene un lenguaje muy... Entonces, pero los temas, por ejemplo, no sé, Natalia es como bien ruda, es como más oscura, es más cínica, de hecho, para hablar. Entonces, en eso me tengo que fijar. A mí Natalia. ¿Ah? A mí. Todos, everybody, love Natalia. Todos aman a Natalia, quizás por lo mismo. Es como la que te dice las cosas por su nombre, como dicen los viejos. Y yo ya estoy en ese camino. Claro. Claro, pero a mí es uno de los personajes que también que más me gusta, finalmente. Pero también ella tiene un gran corazón, lo que pasa es que no está dispuesta a andarlo mostrando. Claro, todos tenemos nuestra vulnerabilidad, ¿cierto? Y ahí queda de manifiesto también con la tele. Y bueno, pero este personaje, después está Marcelo, ¿ya? Que es como más alegre, el chico que empieza con un pie forzado, o sea, en el sentido de que siempre ha sentido que es gay y de repente se siente enamorado de su mejor amiga y eso lo hace dudar si es gay o no, o si es bisexual o qué. Esa es como la partida. Claro. Y ahí aparece Diego, también aparece Sabé, que son Sabé como más pop, así como con la música que escucha y todo. Pero todos tienen al final, porque al final uno va reencontrándose con la novela en este tipo de conversación.
con amigos, con periodistas, con otros escritores, y ya me recuerdo con quién lo conversé, pero en el fondo es la historia de 4 amigos que se enamoran todos entre ellos, y eso pasa mucho, po. Lo que pasa es que no lo admitimos. Todos hemos tenido nuestros amigos de juventud más grandes, o sobre todo cuando chicos somos más sensibles y todo, y nosotros nos enamoramos de nuestros amigos. Los queremos mucho. Bueno, en algún momento hace la diferenciación de qué es amor y qué es amistad. Lo que pasa, a ver, yo he tratado de, porque gracias al libro, más a la escritura del libro y después a las conversaciones que nacen a raíz del libro, he tratado hasta de definir algo tan imposible que definir como es el amor. Todo, yo creo que en el fondo, por darte un ejemplo, uno ama a su pareja, ya, ok, ama a su pareja, y uno ama a sus hijos, ya. ¿Cuál es la diferencia del amor, por ejemplo, entre el amor de la pareja y el amor del hijo? Siempre que el amor, así como por lo que se entiende más o menos igual, en el sentido de que tú quieres lo mejor para la persona que ama, ¿cierto? Y que se desarrolle, que sea feliz, no sé, tú te sientes bien con su compañía. Quizás la única diferencia, y la gran diferencia, es el deseo sexual, ¿cierto? Es muy jodido la cabeza para sentir ciertos deseos sexuales por su hijo. Pero como dicen en Italia, el sexo se puede comprar, incluso así que claro, podríamos dejarlo afuera. Ahora, está el tema de los amigos. Y ahí ya un tema más cercano a la de la pareja que el de los chicos. Porque sí podéis sentir deseo sexual por tu amiga o amigo. Claro que sí. Y ahí ya depende de ti hasta dónde avance la cosa. Pero está ahí, está ahí. Entonces yo creo que uno, bueno, y hay ciertas convenciones sociales también que nos llevan a todos más o menos encarrilados, ¿ya? Y a algunos les molesta más que a otros nos sentimos más cómodos, ¿ya? Para poder llevar esta vida. Entonces, en esta novela, en ese sentido, se plantea esa duda, ¿me entiendes? Porque el chico se siente gay, pero puede estar perfectamente enamorado de su amiga, ¿ya? ¿Por qué no? Y entre los hombres es más raro, esto, también las chicas ahí sienten atracción, los hombres somos como más, en ese sentido, como más rígidos, vivimos en una sociedad heteronormada, ¿cierto? Entonces no es común que un hombre admita que se siente enamorado de su amigo. Y no creo que nunca lo va a decir con esas palabras, decir te quiero mucho, una cuestión así, con un trago, o no sé, una cosa así. Las mujeres, porque socialmente está más aceptado desde chicas, se tocan más, se besan, se toman de la mano, van a dormir a la casa de la amiga y duermen juntas. Los hombres se da mucho menos eso. Entonces ahí, ¿cuánto es de real lo que uno siente por los amigos? Y cuánto es también un poco forzado por el constructo social en el fondo. No sé si me fui muy en la... No, te fuiste muy profundo, pero viene muy bien porque se notó inmediatamente el estudio acabado que hay para hacer los personajes, porque eso mismo queda claro en la novela. Uno lee la historia de cada uno y va asistiendo a la vida de cada uno de ellos. Claro. Y a la historia en conjunto que va armonizando todo y que aparece de vez en cuando. Y hay ratos en que uno asiste a la historia de ellos como un ratito chiquitito. Claro, pequeñas ventanitas. Y lo demás, que al final se convierte en una cosa muy rica y que yo diría que más bien, por eso yo no estaría tan seguro de que es para niños. A pesar de que empieza muy para jóvenes y muy en su lenguaje y muy en su onda, y llega un momento en que la novela toma un vuelo increíble y uno asiste a una novela hecha y derecha. Pero esa al final es la gracia, ¿no? O sea, escribir dentro de un sello que se caracteriza por tener novelas juveniles, pero tratar en el fondo de mostrar o de entregar una novela a secas, ¿ya? Y cuando uno dice, no sé si es para niños o para jóvenes, no, todo lo contrario, porque si no van a seguir leyendo lo mismo siempre, ¿cachai? O sea, esa cosa como like, o como, no sé... Porque, con las cosas que deben o pueden leer. O sea, la literatura jamás debiera tener un afán moralizante, ni siquiera educativo. Se aprende por sí solo, ya leer es bueno, comprensión de lectura y todo.
la literatura, como siempre lo he dicho, tiene que incomodar y tiene que incomodar hasta el cabro chico de 5 años cuando lee algún texto. No solamente sacarle una sonrisa. Claro, que Claro, quede mirando al papá cuando se lo lee y le digo, pero ¿qué pasa acá? No sé, eso sería ideal. No es fácil. Hay un trabajo, pero justamente porque no es fácil hay que hacerlo, creo yo. Y lo logra, yo creo que incomoda esas situaciones de la pérdida de parientes. Hacemos spoiler, ¿no? ¿Ah? No, pero yo he contado que hay estos pasados oscuros, está la historia del presidente de Chile, hay un abuelo que es de la Armada, sí. Entonces ahí hay como mini conflictos que se van agrandando en el fondo, porque uno podría resumir la novela que es como la búsqueda de la identidad de los chicos, y no solo hablamos de la identidad sexual, que está muy marcado en la novela, es una identidad social, en todo orden, incluso en cómo yo estoy parado en este mundo, o cómo el mundo que parece tan estable al lado mío se me empieza a desmoronar. Como un chico que ve al pasado muchas veces, un chico que tiene un abuelo que lo ama, que el abuelo se ha portado súper bien con él, que lo tiene ahí al abuelo en un altar, y de repente se entera que algunos años atrás, cuando era más joven, el abuelo estuvo metido, no sé, por acción u omisión, en casos que le causaron mucho dolor a la gente, ¿no? Como pudo haber pasado con mucha gente que estuvo en la Armada, ¿entiendes? Que gente que estuvo ahí de repente nomás, pero en algún momento, tú y yo sabemos que en algún momento se elige, se opta, siempre. El personaje también lo dice. Lo dice también, sí. También lo dice. Entonces también se hace cargo de esto la novela, pero no es por meter la cuña, así, no, ya metamos algo así como del golpe o una cuestión. No, sino que es parte de nuestra realidad, aparte que concuerda con este personaje en este mundo que se le empieza a desmoronar, con esta mamá que lo abandonó cuando chico, que se supone que anda a Europa y después no se sabe qué pasa, y al final ahí hay un reencuentro y hay un gran secreto y se empieza a descubrir, y que todo el mundo al final le mintió, lo traicionó y todo. Entonces es parte de eso. Esa sensación del chico que le mintieron también está muy bien abordado. Tú también, bueno, que no. Hay secretos siempre en la familia, sí. Y como todos los secretos familiares, en algún momento se saben. Claro. Todos tenemos secretos. Todos, que no sé quién lo dijo, que todos mirados de cerca asustamos. Y eso lo empecé a entender yo hace algunos años atrás. Incluso como lector, como fan. Así, como admira mucho a muchos artistas, muchos personajes, no sé, Woody Allen, por ejemplo. Pero yo después yo me había enterado algo, había escuchado y todo, después ya de analizar el asunto bien, yo no puedo ver películas de Woody Allen. Alguien me criticará, pero lo que importa son sus películas, en el fondo. ¿No? Si yo no supiera, puede ser, pero ya lo sé, entonces me cuesta compatibilizar eso entre la figura pública, ya, entre el artista. Generalmente los artistas, no en mi caso, los que son genios y tienen un talento increíble, y no solo los artistas, sino los científicos y todo, son pésimas parejas, pésimos padres, porque están muy metidos en lo suyo. Ahí está el libro que escribió la hija de Salinger, por ejemplo, la hija de José Donoso, ¿ya? Bueno, todos sabemos la historia de la hija que no reconoció y se escapó finalmente Neruda, que estaba enferma, hidrocefálica, y así sucesivamente, y seguramente todos estos personajes que destacan sobre el resto porque tienen un talento increíble, deben ser personas muy metidas en sí mismos. Unos me dicen que son muy egocéntricos, sí, pero yo creo que más que egocéntricos están tan metidos en lo suyo, en hacer una gran película, en que la otra, en su arte, ¿ya? O grandes deportistas, puede ser incluso algo así, grandes científicos, el descubrimiento, que al final esa es su vida, y todo lo demás tiene que girar en torno a ellos, tienen como que ayudarlo, empujarlo, y si no, les molesta. En el fondo. Y son personas que terminan muy solas, generalmente. Son muy pocas las excepciones que yo he visto, al menos, de personas que destaquen mucho en cualquier área y que tengan una vida relativamente normal. Que eso es lo que pretende el abuelo. Claro. Expiar, hacer una culpa o hacer algo. Él dice que va a hacer algo que no lo tiene bien claro, después sabemos que sí, lo tiene como especificado, voy a hacer tal cosa, porque necesita... Él necesita por él, y también me da la impresión que necesita también por su nieto.
una forma. Si alguien tiene que responderle a él, no es a su hijo, y ya está grande y todo. Y claro, además que el hijo que ya está grande, Claro. que es el papá del Claro. personaje, le ha perdonado todo o, Claro. o ha hecho la vista gorda Claro. todo el tiempo, ya le da lo mismo. Le da lo mismo. Pero Pero el nieto, chico no. el nieto que el que le Porque importa. estos personajes tienen como 16 años. Empiezan con 16 y terminan con 17, porque sucede como todo el tercero medio, pasa el verano y a principio del cuarto medio como que termina la novela. Están en esa edad, entre los 16 y los 17 años. En Estados Unidos ya salía la película. Y con el rango etario justo para todas las canciones que Claro, ahí. después de 13 razones por... Claro. Porque está muy bien, muy bien representado el mundo, como te decía, pero las historias de ellos son muy ricas. Sí, pues se Como que dan ganas de entrecruzan. saber más. Y también es una novela, ya buscándole cierta, no sé, una lectura un poco más fina y quizás hasta más obvia, también es una lectura sobre la amistad. Es que eso es, po. Que uno de los chicos crea sentirse un poco gay y a ratos no sepa para dónde va la micro, lo esté pensando, lo esté analizando, Claro. pero en el fondo es... Porque al final los chicos, lo único que los une, bueno, hay dos personajes que son amigos desde siempre, son Marcelo y Isabel, Claro. ¿ya? Pero ahí por ahí aparece esta chica como medio outsider y todo, que es Natalia, que a su vez conoció a Diego en Viña, y él se vino a Santiago, y ahí como... Pero al final lo que lo une es esa inquietud que tienen por vivir en el fondo, que se siente a esa edad, o sea, uno de repente, ¿qué más echa de menos de los 16, los 17 años? Estoy como Violeta Parra. Que se te pongan los pelitos de punta de nuevo, o sea, que se te paren los pelitos, disculpen, ¿cachai? Esa sensación, las mariposas, lo que sea, que se llame, que es muy difícil sentirla ya más viejo. No te digo que sea imposible que no se sienta, pero se siente más a lo lejos. Pero debe ser en la edad que uno se siente como más vivo, en donde la piel, creo yo, es más delgada, no sé. Te sorprendes más veces, po. Y te sorprende mucho más veces. Va por ahí, porque a esa edad uno está, literalmente por eso se llaman novelas de descubrimiento, porque él se va descubriendo todo, se le va abriendo todo, bueno, y a cada uno. Y, claro, y coinciden además en que le están pasando muchas cosas a ellos, o no sé si son tantas cosas, pero son cosas muy importantes, cosas que los marcan. Sí, y porque ellos se están acompañando, y a cada uno de ellos le están pasando. Tienen esa cosa de partner que también solamente se da, desafortunadamente, yo creo que alcancé a vivir la época en que duraba más, pero hoy en día dura como esa época nomás. Claro. El ser tan partner de, tienes un problema, vamos los cuatro. Claro, y tampoco es una novela que parta con eso, así como aquí están los cuatro chicos, dos chicos, dos chicas que son súper amigos y enfrentan todo. No, también está el proceso de construcción de eso. Porque al principio, de hecho, se tenían hasta malas, por ahí lo encontraban como medio raro y Pero cosas. son las cosas de juventud, si está el proceso completo. O sea, no tenemos auspiciador, pero hace una tarde calurosa. Pero ahí pasó un gol. Hace una tarde calurosa en Santiago. Yo quería preguntarle algo a Roberto. Por favor, entra nomás. Bueno, algo malo dentro de mí, según tu historia literaria, y lo menciona, fue antes de Quillén. Y Sí. por lo mismo, ¿cómo nace? ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál fue la búsqueda en pensar en hacer una novela coral y en construir esta novela de iniciación? A ver, de partida a mí las novelas que más me han marcado, las que más me han gustado de hecho, las que me formaron, podría decir, incluso como escritor, son novelas de iniciación. O sea, desde El guardián entre centenos de Salinger, podemos hablar de La ciudad de los perros, y yo creo que esa fue la novela que me pegó el último puntapié, como voy a decir, anda un taller literario, escribe unos cuentos, métete en esto, de repente puede resultar. No sé, también Romeo y Julieta, de verdad a mí me gusta mucho. Y todo ese tipo de literatura que le llaman Incendio de Richard Ford. El otro día la verdad es que te dije que esta novela no es tan conocida de Richard Ford, porque tiene otras que son muy buenas también, pero es genial esa novela, es muy linda. Entonces esas novelas son las que siempre me han marcado y siempre me ha gustado ese mundo, bueno, que yo también viví, ¿ya? Ese mundo como entre los 12 y los 18 años, ¿ya? En que todo es tan vívido, ¿ya? Y todo aparentemente es tan real también, ¿ya? Y todo tiene una connotación casi exagerada,
que encuentro que es como la mejor época, no sé si es la mejor época de vivir, ¿ya? Pero sí, en cuanto como dramáticamente, sobre todo como un escritor o como un cineasta, como para mostrar, ¿ya? Encuentro que es muy rica esa época, en ese sentido. Siempre me ha llamado la atención, siempre me ha llamado la atención. Entonces los personajes adultos en general, escrito también, pero incluso me aburro un poquito escribirlo. ¿No? Y eso ya es más que nada una falta de talento, una carencia más que nada, que un gusto propiamente tal. Pero yo sentía también la necesidad de contar una historia, derechamente una novela juvenil, que diera un pasito un poco más allá. Pretencioso que yo lo diga, pero por lo menos esa fue mi intención. No se está conseguido. Esa fue mi intención. Y bueno, la historia, y siempre lo digo, no es que sea secundaria, pero las historias llegan solas. Si uno ha visto miles de películas, ha leído varios libros, ha visto alguna obra de teatro, todas las historias que te cuentan tus amigos, todas las historias que viviste tú, las que veis de espectador, al final todo eso te ayuda a construir personajes, atmósfera, espacio físico y todo, y las historias están ahí y al menos a mí no me cuesta ese punto. Sí me cuesta, y ahí le doy vuelta, en qué quiero escribir, por qué quiero transmitir, cuál es la intención literaria. Entonces yo lo tenía ahí, entonces se me fue fácil. Ahora, contar la historia de un chico gay que tiene dudas si es que es gay porque la sociedad lo trata mal, ¿me entiendes? Es como al revés, así, como lo típico en realidad. No me atraía, ¿ya? Entonces le di como esta vuelta de tuerca. Un chico que parte de que no tenía, así como un drama, porque es gay, ¿ya? La familia lo aceptó, el papá era como más machista, pero hay un quiebre en una escena que él la cuenta, cuando era más niño, que de hecho el papá lo defiende frente a un colegio frente a la directora, y desde ahí la vida fue relativamente tranquila para él, y él siempre piensa que es gay, pero claro, le nacen las dudas con este enamoramiento que siente de su mejor amiga. Es como que alguien, en vez de salir del closet, vuelve al closet. Claro. Y bueno, ese es como el punto de partida. También hay otras cosas en la novela. Ya también hay un juego con el título. El título salió después que la escribí. Una de las pocas veces que me pasa eso. Generalmente me aparece entre medio. Ya la tenía lista. Y no tenía título. No, si tenía un título que no era malo tampoco. Al menos yo no lo veía malo, Castillo de Arena, porque explica esto de que todo se desmorona. De hecho, hay el personaje Natalia también cuenta un cuento sobre el Castillo de Arena y toda una teoría. Pero tampoco era un título que conmoviera mucho. Es como si lo hubiese puesto La Silla. A lo mejor para la novela el gran título es La Silla, porque habla de la silla, no sé, pero si tú lo ves desde afuera y solamente lees eso, no te dice mucho. Entonces empecé a buscar un título, ayudado por un amigo Esteban Cabeza, que me dijo, acuérdate de las ventajas de ser invisible. Pucha, es un gran título de novela juvenil. Las ventajas de ser invisible, de cómo se sienten los cabros y todo. Y ahí empecé a darle vuelta, porque me acordé de la canción de Los Prisioneros, estar solo, hay algo malo dentro de mí. Ahí, y llegó, llegó el título. Y este algo malo dentro de mí, claro, todos somos seres como imperfectos y los chicos lo sienten también, pues los chicos están como construyéndose recién, y todos sienten también que tienen algo malo dentro de ellos. Y lo dicen, por lo menos Claro. dos de los personajes, que es muy Claro. claro. Así que fue saliendo como sola en ese sentido. ¿Y es muy difícil la construcción de un personaje adolescente? En el sentido de darle una voz y cuando lo leas sea como, este es un personaje adolescente. Ahora, mira, mi hija tiene 18. Cuando empecé a escribir este libro, mi hija tenía 16. Una de las cosas que me ayudaron es que mi casa era la que queda más cerca del colegio donde iba mi hija. Por lo tanto, mi casa se transformaba en la casa club. Mi hija era como presidente de curso, fue presidente de Central Luna, hacían reuniones, se juntaban en el patio. Entonces yo estaba siempre con la oreja para ahí, no por copuchento, ahí mi hija está en algo, no, más que nada por cómo hablan, por el lenguaje, como digo, todos hablan más o menos igual, pero los temas que ellos recogen, los problemas que ellos tienen, porque ellos tienen una experiencia distinta a la mía, porque también uno se basa en su experiencia, ¿cierto? Yo también fui joven y todo, pero yo era joven de una población de Santiago en los años 80, donde no siquiera teníamos democracia. Entonces,
estábamos como preocupados como de otras cosas, donde se cortaba la luz en las noches y una serie de cosas, donde tenía mucha más carencia y esos problemas no los tienen estos cabros, que tienen en ese sentido la vida solucionada, pero no por eso siguen no teniendo inquietudes, es cosas de vivir y tener problemas o inquietudes por lo menos, cosas por resolver. Así que tampoco me fue tan difícil. Creo yo, si me puedo reconocer algo, es que yo tengo buen ojo para construir, buen oído también, como por los diálogos y eso, para construir ciertos personajes que son los infantiles, que son los juveniles y las mujeres. El escritor hombre, generalmente los escritores, las voces de los narradores son hombres, no sé, la mayoría de la literatura, así, no sé, si uno hace un análisis, no sé, el 70% de los narradores generalmente son hombres, incluso en literatura escrita por mujeres. Porque antes era escrita solamente por hombres, la literatura, en los clásicos y todo eso. Ahora se integraron a las mujeres. Y yo notaba que les costaba mucho también esto de los personajes femeninos. Y ahí uno es un poco como transformista, un poco actor, ¿ya? Y yo creo que eso lo hago bien, en ponerme en el lugar como de la mujer, ponerme en el lugar de un chico, de una chica, de un niño. Me cuesta como lo otro, me gustaría escribir, porque hay personajes que a mí me gustan, que los veo en las películas y en los libros que leo, que son los ancianos, los abuelitos. Y aparecen algunos personajes míos, pero me aparecen y me dicen, no, te quedó bonito, te quedó tierno y todo, pero en una novela que, en Batichina, por ejemplo, en Batichina aparece una abuelita que como que se roba la película en un momento, como bien simpática, pero no, yo digo, escribir un personaje adulto, ya entendí, con los problemas que se tienen, me cuesta. Ahí tengo cierta, no sé, desventaja en ese sentido. Así que por lo tanto sigo escribiendo todo. Bien, también vienes vienes obviamente de la literatura más adulta y de pronto hiciste el camino por la literatura juvenil en algún momento, o yo creo sin dejar el camino de la literatura infantil y juvenil, tu intención o al menos tu deseo es querer volver a hacer algo más adulto. Sí, o sea, tengo una novela escrita que la están leyendo en un par de partes. Y es una novela, bueno, tan adulto tampoco son, pero los personajes están como el descubrimiento, es como más o menos muy parecido a mi vida, a un periodo de mi vida. Yo entré a la universidad con la democracia. Yo entré a la universidad en el año 91. Estudié toda mi ciencia media prácticamente en dictadura, y yo apoyando la dictadura, ojo. Tengo toda una historia familiar, tengo una historia familiar así que en mi casa se hablaba del plan Z. O sea, y no se hablaba como sarcasmo. Sí, también me gusta ese programa. Claro. No, para nada. En mi casa se hablaba del plan Z, y ese tipo de cosas. Y yo venía de ahí, ¿entiendes? Entonces yo cuando llegué a la universidad hubo una apertura en todo sentido, ya, intelectual, en mi vida que cambió, la gente que empezó a conocer de distintos lados, conocí realidades que ni me las imaginaba, algunas creía que eran inventadas, pero no, existían y estaban ahí en la Universidad de Santiago, que es una universidad bastante transversal en ese sentido. Y tengo una novela que habla un poco de eso, de esta apertura, ¿ya? De como que uno vive en una cueva prácticamente, 18 años, y de repente, ¡pum! Ay, y cuando salí, de golpe... Salir de la cuadra. Toma el título. Puede tener dos listas, pero... Claro, pero tú sales de golpe, bueno, y lo mínimo te encandilan, ¿ya? El sol, o sea, la luz y todo. Y de ahí empiezan ahí los fantasmas a visitarte, pero en el fondo estás creciendo. Veamos qué pasa. No te quiero publicar, así como en una editorial con un sello como llamarse literatura adulta, ¿no? Como para mí todo es literatura, tampoco quiero abandonar eso. Sí, porque tus cuentos no tenían nada de niños los anteriores. No, para nada. Hay varios que son protagonizados por niños, pero quizás no. De hecho, los cuentos, los que más han gustado, y por qué se da cuenta uno, porque los que han tenido, no sé, mayor repercusión. Claro. Hay un cuento que me lo han traducido en un par de idiomas, en varias y antología y eso, que es el cuento Un huevo más, por ejemplo,
en que los protagonistas son chicos, la pandilla, tienen como 12, 13 años y aparece un joven con síndrome de Down, en un tema que yo he tocado de distintas aristas, en distintos libros que tengo, porque tengo una realidad cercana, tengo un hijo con síndrome de Down, conozco el asunto. Ahí es bastante oscuro ese relato. Es para nada amigable. Y no te acerques al menos. Y no te acerques al menote, que también tiene un juego. Mira, me acordé se me volvió a romper. Tiene un juego muy cercano ahí. Bueno, son los mismos personajes, el mismo ambiente. Yo tengo mi Macondo, ¿ya? Que en el fondo Sí. es la población Javiera Carrera, de que queda en Estación Central, donde yo me crié, y ahí están los personajes. Y por ahí cada cierto tiempo vuelvo. De hecho, en el proyecto que tengo de literatura adulta, por llamarlo, aparecen de nuevo estos personajes, algunos que aparecieron en estos cuentos. En mi primer libro, segundo libro de relato, yo tengo unos libros de relato ahí. Qué bueno. Así que ahí hay un mundo que me pertenece, en el sentido de que yo lo viví y que claramente recurro. A medida que uno va creciendo, conoce más cosas y explora otras situaciones. Lo que estoy escribiendo ahora en literatura infantil juvenil, son chicos y son reconocibles los lugares, a veces explícitamente o no, y que están como en San Miguel. Están en San Miguel. Van a pasear al llano, de hecho. Claro, van a pasear al llano, se pasean por ahí, por acá, y aparecen ciertos lugares con las situaciones con el estilo de vida que se tiene ahí, que ya vivo 20 años en San Miguel, entonces uno ya se empieza como a familiarizar con ese asunto. Uno de repente escribe eso, como hay otros escritores que escriben también de su aldea, ¿cierto? Porque es lo que más conoce y le da cierta como similitud al relato. Claro. Si alguien quiere inventar un pueblo nuevo, incluso hasta cuando tú inventas un pueblo nuevo le pones de tu pueblo, obviamente, tienes que llegar. Es imposible no hacerlo. Cuando dicen le pones de uno, me lleva inmediatamente a la pregunta que le quería hacer delante. Que la tenía que no se me olvida preguntar eso. No, sí, no anoto nada últimamente, estoy tratando de hacer trabajar en esta cosa de acá de nuevo, como en mis viejos tiempos. El jueguito son feos, respectivos, pero eso que hiciste tú de modernizarte y hacer un libro con playlist, con banda sonora y todo. No, pero es una vil copia. Se había hecho antes. Sí, Lo sí. que hace que no se nota. Sí, no sé si es. Ahora ¿Tú último- lo habías hecho antes? Yo no. Ah, no. No. Yo Yo me acuerdo de la María José Veragayo, que en una novela, atrás, en ese año no existía Spotify ni nada, atrás escribió como el soundtrack de este libro, en la última página o algo así, y salía como un listado de canciones, que era lo que se podía hacer en su momento. Ya, la pobre Lata también lo hizo con la regla de los 9. Ya. Y ahora, Ernesto Garrett, Sí, se también. me olvida el apellido, el Garrett. crítico que escribió Allegados, que a mí me gustó muchísimo, recomiendo esa novela, aprovecho. A él, que yo lo sigo, hemos conversado por todo esto en las redes sociales, si existe cierta admiración mutua incluso, y de repente le aparece con esta lista, playlist en Spotify. Pucha, la pinché al tiro, mi música de los 80 y todo. Y de hecho empecé a escucharla, porque la tengo guardada en mi celular, ahí la tengo ahí en mi playlist. Y no, en realidad no se me ocurrió, pero llegó el momento de la publicación del libro, claro, y ahí hice clic y dije, ¿verdad? Si yo también tengo estas canciones acá. Y algunas salen hasta el trozo de la letra. Claro, entonces yo empecé el otro día, la semana pasada, ¿no? El día sábado, empecé a escribir, empecé a ojear el libro, hay algunas que me acordaba, pero empecé a buscar donde veía algún tipo de letra y empecé aquí están las canciones, y empecé a anotar los nombres de las canciones. Y llamé a mi hija, típico uno ya está viejo, quiero hacer una lista en Spotify. Pues es re fácil, pues me dijo. Agarró mi teléfono, agarró el computador, agarró la lista. Entonces a medida buscaba las canciones, con el pololo al lado, también ahí buscaba las canciones, esta es entonces, y iban sonando. Tenía una fiesta familiar, yo estaba de cumpleaños. Sí, le dije, listo, agregar, punto. ¿Cómo le ponemos el nombre de la novela? ¿Tenís foto? Mándamela al celular. En media hora o menos apareció la lista. Y el hoy día fue que recibí una grata sorpresa. Me escribe alguien diciéndome, te falta una canción en el playlist.
alguien que fue al lanzamiento el día martes, un chico que me conoce por una novela muy antigua mía, Algo más que esto, que salió por Alfaguara en el año 2003, que de repente se topó con esa novela y le encantó y desde ahí que me escribe, y fue al lanzamiento, y me escribe hoy día y me dice, te faltó Black or White de Michael Jackson, aparece en la escena del supermercado. Exacto. ¿Verdad? ¿Y cómo? Es súper fácil, busqué Black or White, ya estoy más pulida ya, agregar a la lista, ¡tic! Así que si alguien escuchó el playlist de la novela que tenía 15 canciones, hoy día tiene 16. La mayoría de las canciones son de un disco. Son de un disco, porque Marcelo es el que escucha. Porque él es el que pone mamá. Pero también aparece Ataque 77, Joy Division, Katy Perry, Taylor Swift, que ahí está la influencia de Sabe, por ejemplo, que es mucho más popular, más pop, le gusta más el pop y ese tipo de cosas. Bueno, y aparece también lo de Michael Jackson. Son jóvenes bastante especiales que escuchan como música, no la de ahora. ¿Ya? A mí no me nace todavía escribir música, o sea, escribir sobre personajes juveniles que estén atrapados en el teléfono. De hecho, en ese sentido, es casi una novela fantasía, porque casi no aparecen celulares. Son jóvenes de 16, 17 años y casi no aparecen celulares. En el viaje al sur solo. Aparecen muy poco, muy poco. De hecho, hay uno de los personajes que se niega a usar celular. Los otros tres tienen, pero no son parte de la novela. Si uno sigue un joven de 16, 17 años ahora, ¿ya? Está pegado al celular todo el rato. Y si uno escribiera fielmente sobre su vida, si quiere hacer un documental, el celular tendría que ser protagonista prácticamente. Pero no, a mí, hay ciertas como opciones literarias, ¿cierto? Y uno elige y tiene estos juegos, y yo, bueno, mi juego es ese, por ahora, no usar, no sé, a mí me encuentro simpático realmente que hay novelas que están escritas como WhatsApp, o antes se escribían como mensajes de texto, o no sé, y tenían otra tipografía de letras. Yo lo encuentro simpático, nada más. No, pero no me atrae mucho. Incluso los pensamientos van como en nubes. Claro. Con la misma figura del chat, de WhatsApp. Claro, justamente. Entonces yo, no sé, a veces encuentro que es, bueno, pero ya es una cuestión personal. Claro. Puede ser y bien, también. Ya no vamos a hablar mal de nadie. Nos estamos reconciliando. Claro. Además que estamos haciendo una novela de inclusión, no podemos estar hablando de estos Escriban como quieran, pónganle la tipografía que quieran, hablen de lo que quieran. Oye, pero sería interesante la playlist de tu libro de los 90. Ah, sí, hay canciones, ¿cierto? Sí, puede ser. Porque tú te estabas entrando en un mundo... Me fui. Estamos hablando de este libro, pero Sí. me fui por otro lado. Pero pues, en el fondo él es no sé, o el leitmotiv de la literatura. Si los libros son la excusa para hablar de todo. Para hablar de todo y para que te abra un mundo y todo eso. Eso es lo que yo siempre digo, la gente no entiende eso. Estamos en los años 90, claro. Estamos en los años 90, tú vas a entrar a la universidad, venimos saliendo de un escolantismo, hay música que no se podía escuchar, pero incluso tú la escuchabas porque estaba prohibida, claro. Y uno quería escuchar lo que estaba prohibido. Uno escuchaba ya por los intiños escondidos para que no se escuchara de afuera, pero no lo escuchaba. Esa play sería muy entretenida, porque de repente nos llegó todo un bombardeo noventero. Incluso yo creo que en lo personal yo viví, y eso que yo viví en un ambiente muy poco cultural, ¿ya? O sea, en mi casa no había libros, tú sabéis que al cine, yo me acuerdo de 3 veces que fui al cine como antes de los 18 años. Wow. 3 veces. Claro, para mí eran las películas tú las veías en tardes de cine, cine en su casa, ese era el espacio que se tenía. Ahí se veían las películas. Ahí se veían. De música yo no sabía nada. Escuchaba lo mismo que escuchaba todo el mundo y el rock latino, hay cosas que son súper rescatables, pero en general tenían una falta de talento musical más o menos importante, muchas de las canciones. Entonces cuando yo llegué a la universidad, y se me abre este mundo, y después desde ahí en adelante, en esto también me ayudó que es mi esposa, empezamos a pololear y ella era como muy lectora y yo volví a leer de nuevo, en parte gracias a ella, y ahí como que me nació una sed tremenda de conocer cosas, de saber cosas, de experimentar cosas.
Y empecé a leer todo lo que pillaba, a ver todas las películas que veía, y a escuchar otro tipo de música. Y yo creo que, claro, que partí como muy atrás, o sea, con muchas desventajas con respecto a muchas personas. Esto no es una carrera, pero yo creo que hasta el día de hoy me dura eso. Me dura el sentido de que como que partí muy atrasado en ese tema y siento que necesito conocer más cosas, escuchar más cosas y tener un juicio un poco más crítico, ¿ya? No solo de mis libros, de la literatura en general, del arte y todo. Hay mucha gente que la nostalgia lo mata, le mata el juicio. Y lo único que dicen, no, es que los 80 son una época tan maravillosa, la música que se escuchaba, ya no existe esa música, y te dan algunos ejemplos y todo. Era horrible, yo lo pasé pésimo. Pero esos mismos ejemplos ya, mira, incluso obviando algo que no se puede obviar, que era lo pésimo que se pasaba en Chile en los años 80, si hablamos propiamente de la música, en los 70 también se componían cosas muy buenas, y en los 60 y los 50, y también cosas muy malas, y yo creo que más o menos parejito, ¿ya? Hay una cuestión de gusto también, que te sentís más cercano y todo. Yo me siento más cercano a los 90, por ejemplo, que fue como, porque es mi despertar a la vida, a la cultura, a todo. Y eso significó yo cuando entré a la universidad, que entré el año 91, entonces esa es la época que quizás más me identifica. No me identifica como formación. Y claro, la nostalgia está en los 80, era más chico, veía como se escuchaba Charly García, Heite y ese tipo de cosas, y Los Prisioneros, que tocaban re mal al principio. En mi hora, horrible. Que tocaban mal y después aprendieron a tocar. Bueno, ya que no va a preguntar nada más, por favor, porque tenemos que descansar un rato también, pero no sin antes recomendarles encarecidamente que lean Algo malo dentro de mí, una novela muy interesante, está a medio camino entre ser para chicos y adultos, es una novela, a secas, sin edades, sin restricciones, de ese momento en que uno está absorbiendo todo, de ese momento en que uno está decidiendo todo sin saberlo, de ese momento que a todos nos gustaría volver, no sé por qué, porque éramos tantos cuando chicos, pero todos queremos volver a ser chicos. Que existe la idea de que uno va a volver con la experiencia de ahora. Lo único que quiere uno es el cuerpo, es la energía de los 17 años. Les damos las gracias a todos. No olviden Algo malo dentro de mí. Escuchen la playlist. A lo mejor entran por ahí, ahora que están más... Estos tiempos modernos, la gente entra por otro lado. Estos lolos. Claro, estos millennials. Millennials. Entran, oh, me gustó la música, voy a leer el libro para ver si esta música... Y sí, las letras están, los chicos las cantan, no sé qué, les va a encantar. A Roberto le agradecemos esta oportunidad de estar con nosotros nuevamente, ya desde la casa, y esperamos tu próximo trabajo y te deseamos toda la suerte en esto. Muchas gracias a la gente que le oferta.